Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy comenzamos un nuevo tema y estamos hablando de la Navidad que cambió al mundo, y entonces el día de hoy yo voy a hablar de la Navidad que cambió la historia universal. Así se llama, la Navidad que cambió la historia universal. Antes de entrar en detalles de este maravilloso tema, déjeme dar algunas informaciones. Nos estamos reuniendo en la Iglesia de Dios de la Profecía Central todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y luego a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes, verdades bíblicas, concluimos el tema de sentido de pertenencia, y luego está los jueves o el día de hoy que tenemos servicio abierto para todo público. Hoy tenemos apreciación pastoral. Hoy tenemos apreciación pastoral, que es un agasajo que prepara la iglesia para bendecir al pastor. Así que yo estoy de festejo el día de hoy. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar en detalles. Déjeme levantar un poquito aquí para que entremos en detalle de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, y aquí es donde entra, recuerde que el tema es la Navidad que cambió la historia universal, y surge una pregunta: ¿por qué el nacimiento de Jesucristo se convirtió en un punto de referencia tan importante para la historia universal? Y eso es lo que voy a tratar de explicar en esta enseñanza, en este programa del día de hoy. Número uno, cabe destacar que el impacto de Jesucristo a la tierra en ese momento fue algo sin precedente en cuanto a lo que era su vida y su mensaje. ¿Por qué? Porque primero vino a un pueblo que estaba siendo dominado históricamente por la potencia más grande del mundo, que en este punto era Roma, pero que ya a este pueblo se le había informado de que vendría un Mesías a liberarlos del pecado. Entonces, incluso fue profetizado, fue anunciado, y ellos recibieron la información. Llega Jesucristo con un mensaje tremendo. Cabe destacar que aunque él nació en un lugar pequeño, su vida produjo un movimiento que transformó la historia de la humanidad, vista desde la perspectiva espiritual, visto desde de la perspectiva moral, de la perspectiva cultural, porque eso se transfirió, se transportó a todo el mundo, de la educación. La educación que tenemos en parte el día de hoy se le debe también a la reforma protestante del siglo XVI, que también fue inspirada en Jesucristo el Salvador, pero también causó un alto impacto en el arte, en la política y en el sistema de valores del mundo occidental, sobre todo. En el mundo oriental tenían sus propios métodos religiosos, sus propias formas religiosas, y veían las cosas de manera diferente. Aún ven las cosas de manera diferente. Entonces no podemos juzgar su cultura en base a nuestro conocimiento. Oiga lo que estoy diciendo. No podemos juzgar la cultura oriental en base al conocimiento occidental, porque son dos cosas totalmente diferentes. Un historiador, para hablar de esto, llamado H.G. Wells, que dijo que la figura de Jesús es la figura central. Oiga bien, la figura de Jesús es la figura central de toda la historia humana. ¿Por qué? Por su influencia extraordinaria, porque fue una influencia extraordinaria que fue tan impactante. Estaba buscando en mi mente una palabra. Fue tan impactante
que hizo que la historia sea recapitulada en dos partes. Es como un libro, que la historia se volviera un libro donde estamos centrados en la página del centro, que es Jesucristo, hacia atrás es una cosa y hacia adelante es otra cosa. Entonces, la magnitud que tuvo Jesús, el impacto que tuvo, hizo que los historiadores concluyeran que la humanidad había entrado en una nueva etapa a partir de la vida de Jesucristo. Por eso es importante señalar este punto del impacto que tuvo, que fue sin precedente, tanto su vida como su mensaje. ¿Qué otra cosa? Podemos hablar de la adopción oficial del calendario cristiano como el calendario estándar en el mundo el día de hoy. Roma había manejado varios calendarios y los judíos manejaban su propio calendario, los árabes también manejaban su propio calendario y la mayoría de esos calendarios eran calendarios lunares en base a la luna. Luego venido Cristo, el primer calendario que se levanta después de Cristo es el calendario juliano, que constaba de 10 meses, por eso tenemos los meses finales, es el prefijo del número. Por ejemplo, septiembre, sept, es el prefijo de 7, octubre de 8, noviembre de 9 y diciembre de 10. Eran 10 meses. El calendario juliano aportó esto. El problema con el calendario juliano era que era de 360 días. 360 días. Cabe destacar que en las negociaciones todavía hay muchos negociantes con tema de préstamo y de cálculo de tasas de interés que suelen tomar el calendario de 360 días. Luego llega otro tipo de calendario que fue el calendario gregoriano, que es el actualmente manejamos en Occidente y en Europa, calendario gregoriano, que consta de 365 días y entonces ya hubo una más clara visión porque ya no contaba solo con 10 meses, sino con 12 meses, porque se habían agregado desde el calendario juliano el mes de julio en honor a Julio César, no en honor. Recuerde que Julio César era un dictador y pedía ese mes para él. Él pedía ese mes para él. Y el segundo fue agosto en base a Augusto César, que es lo que Roma considera como su primer emperador. Augusto César, tanto Julio César como Augusto César, los dos dirigieron, uno como dictador, Julio César dirigió Roma por más de 40 años, igual que Augusto César. Entonces, el calendario, antes del calendario juliano y del calendario gregoriano, había otro tipo de calendarios, como fue el calendario de Dionisio, que estableció un sistema de Anno Domini, que fue el año del Señor. La Iglesia occidental adoptó el calendario de Dionisio, pero más adelante lo tendrían que eliminar. El Imperio Romano, por su tema de guerras internas, tuvieron que eliminarlo. Y entonces durante la Edad Media, el calendario gregoriano se convirtió en el calendario dominante. Entonces, aparte de este tipo de historias, es bueno señalar que el nacimiento de Cristo fue el quiebre para adaptarnos al sistema del calendario estándar que tenemos el día de hoy. Hay otros sistemas, hay otras culturas que no tienen el calendario, pero todas las culturas donde el cristianismo llegó e impactó, aún conservan el calendario cristiano. Y eso, todos los datos nos dan a demostrar que el surgimiento de la ciencia moderna, la colonización, el comercio internacional, el sistema de diplomado europeo, todo se basa en ese calendario, en esa adopción oficial del calendario cristiano como calendario estándar para el mundo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que el nacimiento de Jesús se convirtió en la referencia por la cual se adopta institucionalmente y globalmente un calendario mundial. Tremendo,
Tremendo. Incluso, déjeme decir algo aquí, incluso hasta las naciones y culturas no cristianas, como es el caso de China, de Japón, de India y de los países árabes, usan el sistema de AC y DC para asuntos internacionales. Aunque ellos tengan su propio calendario, ellos usan el sistema de AC antes de Cristo y DC después de Cristo para sus asuntos internacionales. ¿Qué otra cosa podemos decir? Creo que esto también redefinió, el nacimiento de Cristo redefinió el concepto del tiempo. Fíjense que este programa del día de hoy es menos bíblico y más histórico, porque es bueno que nosotros analicemos también esta parte para que nos demos cuenta y para que al final podamos mirar por qué razón esta Navidad, ese nacimiento de Cristo cambió el mundo. Y yo estoy hablando aquí de cómo cambió la historia universal. Y sobre todo aquí en el tema del tiempo, fíjense cómo redefine el concepto de tiempo en la civilización occidental. Porque antes de Jesús las civilizaciones se medían en base a tiempo común, según los reyes, el tiempo de tal rey o el tiempo de tal dinastía o los ciclos de la agricultura, o también se definía por el tema de cuando se fundó una ciudad. Muchos llevaban esos aspectos. Sin embargo, cuando aparece Jesús en el aspecto histórico del calendario, el tiempo se ordena a partir de la persona de Jesús por el impacto que trae. Y ha sido lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Óigame, no estoy hablando de aspectos religiosos ni de aspectos salvíficos. Estoy hablando simplemente de un aspecto de ordenanza, de ordenar el tiempo según el nacimiento de Cristo. Creo que ha sido lo más inteligente, porque llevar las historias desde cuando nació la romana, por ejemplo, o la historia desde de los alcaldes que ha tenido la romana, ¿no? En el año tercero del alcalde tal, eso no era tan preciso como ahora podemos llevarlo 2025. Y esto es que nos dice que han pasado 2025 años desde la muerte de Cristo, desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, este impacto que nunca antes había ocurrido, o que nunca, no hay referencia en la historia de un impacto tan punzante como este, de redefinir el concepto del tiempo, porque ahora podemos tener una idea más clara de lo que es el tiempo lineal, de cuál es el propósito del tiempo, de cómo inició las cosas, de cuándo llegó a su clímax. Estoy hablando en tema de tiempo, y cuándo será la consumación, sobre todo las tres últimas cosas que dije: el inicio del tiempo, refiriéndome a la creación, el clímax del tiempo, refiriéndome a Cristo, y la consumación del tiempo, refiriéndome a su segunda venida. Y entonces todo esto fue reemplazado ya por números. Hoy podemos calcular los números. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que el nacimiento de Cristo se entendió como un momento que Dios intervino directamente en la historia, por lo que la historia misma se reorganizó. Oiga bien, la historia misma tomó otro matiz a partir del hecho de que Cristo nació en un pesebre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo y por el nacimiento de tu Hijo, porque nos da una mayor perspectiva. Hoy yo puedo decir, yo nací en el año 1977. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese nacido? Probablemente tendríamos otro sistema de medición, pero todos los hombres nos damos cuenta de que este ha sido el mejor sistema que hemos tenido, y eso se lo debemos gracias al nacimiento de Cristo en un pesebre. Una cosa importante también que destacar es que el nacimiento de Cristo causó una expansión global. Oiga bien lo que dije: el nacimiento y luego el ministerio de Cristo hace que el cristianismo se expanda globalmente. Se expandió dentro del Imperio Romano.
en todos los territorios que el imperio había ocupado. Luego el cristianismo llega a Europa, luego a África del Norte, luego al mundo entero a través de las misiones y a través del comercio. Así llegó el cristianismo. Por ejemplo, a República Dominicana llegó a través de la Iglesia Católica, llegó los primeros predicadores del Evangelio, llegaron aquí con la Iglesia Católica y en este siglo se expandió el pentecostalismo, sobre todo ese evangelismo pentecostal que empezó a entrar al país por los años 30 y los años 40. Y hoy República Dominicana puede decir, tenemos un alto porcentaje de cristianos reformados que vienen de la Reforma para acá, porque el cristianismo no ha detenido su expansión. Entonces, es necesario que nosotros tengamos eso presente. El cristianismo llegó a convertirse, óigame bien, Cristo en la presencia de los cristianos llegó a convertirse en la fe más numerosa del planeta y la tradición religiosa con mayor influencia en la cultura. No solo en la cultura, sino también en el arte, en la política, en la ciencia y en todo. Hasta el día de hoy se tiene ese debate entre la fe en Cristo Jesús y la ciencia. Todavía el día de hoy se habla de esto. Entonces, esta expansión hizo que su calendario, su narrativa y sus celebraciones se convirtieran en un patrimonio común de la humanidad. Incluso quienes no creen en Jesús, oiga bien, la gente que no cree en Jesús celebra la Navidad y lo celebran como un evento cultural. Y esto sí es importante. También la gente que no cree en Jesús usa el calendario gregoriano para sus negociaciones o para guardar fechas o para hacer recordaciones de algunas cosas. Y también reconocen la influencia histórica de Jesús, de Cristo, en la ética y la historia. Y esto es importante señalarlo. Entonces, otro punto importante es que su nacimiento marca el inicio del acontecimiento más influyente en toda la historia de la humanidad. El nacimiento de Sócrates fue importante, sí. El nacimiento de Platón fue importante. El nacimiento de Buda, el de Mahoma, el nacimiento de Luis Pasteur, el nacimiento de Blaise Pascal, el nacimiento de Isaac Newton. Fueron nacimientos importantes, pero ninguno asume tanta importancia y peculiar relevancia como el nacimiento de Cristo. Ningún otro nacimiento en la historia y ninguna otra muerte en la historia tampoco fue tan marcada como el nacimiento y la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, el nacimiento, que es lo que estamos hablando de la Navidad, el nacimiento de Jesús es el punto inicial de su vida, de sus enseñanzas. Por eso cuando hablo de su nacimiento me estoy refiriendo a todo este tipo de cosas, de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte redentora, de su resurrección, del nacimiento de la iglesia. Si Cristo no hubiera nacido, la iglesia tampoco. Entonces, del progreso de valores como igualdad, la dignidad, la misericordia y la justicia. Y entonces esto convirtió su encarnación como ser humano en un hito universal, no solo un hito religioso. Porque si vamos a tocar la universalidad, entonces no solo debemos verla como un hito religioso, sino como algo que impactó al mundo entero. Entonces, con Jesús comienza una nueva era. Y es importante que nosotros destaquemos eso. Muchos autores han hablado de la importancia de Jesús en la historia de la humanidad, como fue el caso de H.G. Wells, que ya lo mencioné, que fue un escritor británico, escritor y historiador británico, que él reconoce reconoció H.G. Wells muchas fuentes cristianas y apologéticas, incluso muchas de esas se le atribuyen a una frase memorable
que él dijo que si Jesús no hubiera nacido en aquel pedacito de tierra llamado Nazaret, la historia sería totalmente diferente. Entonces, Cristo es fácilmente, decía él, la figura más dominante de toda la historia. Esto lo dijo H.G. Wells. Cristo es fácilmente la figura más dominante de toda la historia. Tremendo esto de H.G. Wells. Otro escritor, un ensayista y apologeta inglés llamado G.K. Chesterton. G.K. Chesterton, él escribió un libro llamado El hombre eterno en el año 1925. Y él allí presenta a Jesús como la figura decisiva de la historia de la humanidad. Y entonces habla de que Jesús fue un punto de inflexión, no solo en la vida espiritual de la gente, sino también en la cultura. Y esto es tremendo lo que dice aquí. Incluso hay una frase muy conocida de Wells, que él dice, una frase conocida de Wells que Chesterton cita, que habla de la tesis, que fue parte de la tesis central de su libro sobre la historia, sobre la vida de Cristo, hablando una vez más de que Jesucristo fue fácilmente la figura más dominante de la historia, de toda la historia de la humanidad. Entonces, este pensamiento es irrevocable. Este pensamiento es irrevocable y central en la historia de la humanidad. Aunque yo crea o no en Cristo Jesús, eso no se puede eliminar del imaginario colectivo del ser humano. Creo o no en Cristo, no puedo eliminar que que Jesús ha sido el individuo central de la historia de la humanidad. Otro escritor, un historiador incluso cristiano, que fue Kenneth Scott Latour, asimismo Latour, él habló sobre contextos apologéticos de la historia religiosa, y parte de lo que dijo este hombre refleja el pensamiento que él había, porque primero Latour al principio era no creyente, pero cuando empezó a estudiar sobre esto, se convirtió al cristianismo y se hizo historiador cristiano. De hecho, por lo que él había investigado, y él hablaba de que por cientos de años atrás las evidencias acumuladas, todas medían el mismo enfoque de la historia, y era que Jesús ha sido la vida que más vidas ha influenciado en este planeta. Oiga bien, no es Mahoma, no es Buda, no es Marx ni Engels, no es Fidel Castro y mucho menos Maduro. El personaje, dijo Latour, el personaje que más vidas ha influenciado en este planeta ha sido Jesús de Nazaret. Quiero terminar citando a Phyllis Schaff, que también fue un historiador eclesiástico, un teólogo del siglo XIX y del siglo XX, que en una de sus obras él cita un contexto apologético, y él dice que fuera del dinero y de las armas, la conquista, uno de los conquistadores que ha atrapado a millones de personas fue Alejandro el Grande. Otros fueron César, Mahoma y Napoleón. Pero sin temor a equivocarme, dijo él, nadie ha impactado, nadie ha traído más luz a la humanidad y ha dividido tanto, no solo la historia, sino la humanidad. Nadie lo ha hecho desde la perspectiva religiosa, filosófica y cultural que Cristo Jesús, decía él.
Y esto lo llevó a él a ese pensamiento amplio de que Cristo es ha sido el influenciador más grande de la historia de la humanidad. Hubiese querido seguir hablando de teología, de historia, de cultura, pero ya el tiempo se me vino encima. Quiero concluir recordándoles que estamos en Mundo Cristiano IDP en YouTube y Mundo Cristiano IDP en Spotify. Así que vaya, dele a la campanita y suscríbase. Yo me despido, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes.